¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Y bueno, para las personas también que vean posteriormente esta grabación en el canal de YouTube, les enviamos un cordial saludo. Pues el día de hoy estamos iniciando la primera sesión de este seminario permanente de ética ambiental y animal de este 2025 y tenemos una gran invitada para abrir precisamente este año que es la doctora Jacqueline Alcázar Morales, que me permito leer su currículum, solamente confirmar si se está grabando, si se está grabando. Bueno, la doctora Jacqueline Alcázar Morales es doctora en ciencias en el área de bioética por la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas UNAM. Es directora del proyecto de difusión bioética y ambiente. Yo tomé, de hecho, un curso con ella el año pasado, muy agradable, muy interesante. Y bueno, se los recomiendo ahí los cursos que constantemente está ofreciendo la doctora Jacqueline. Bueno, cuenta con varias publicaciones en algunas revistas electrónicas, como Revista Latinoamericana de Bioética, Revista Binacional Brasil-Argentina, en la Revista Digital de Filosofía, Reflexiones Marginales y en la revista Ludus Vitalis, así como algunos capítulos de libros. Ha participado en diversos coloquios y congresos nacionales e internacionales. Es colaboradora en el Programa Universitario de Bioética UNAM y colaboradora externa de la Comisión Nacional de Bioética. Fue seleccionada en el séptimo seminario regional Formación de Formadores en Bioética, impartido por el Programa Regional de Bioética y Ética de la Ciencia de la UNESCO, y los temas que trabaja tienen que ver con la aplicación de la frónesis o prudencia al cuidado y respeto de la naturaleza. Pues muy bienvenida, doctora Jacqueline Alcázar Morales. Es para nosotros un honor tenerla como disertante el día de hoy en nuestro seminario, en esta 24ª sesión. El tema que nos va a presentar es la esperanza como motor, la humildad como brújula, dos puntos, virtudes que pueden salvar el planeta. Le cedo el micrófono, doctora Jacqueline. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación y digamos, estaba un poquito nerviosa por toda la dinámica que se me vino ahorita en mi computadora, pero bueno, mil gracias por la espera. Y bueno, vamos a iniciar. Lo que sí me gustaría comentarles de entrada es que digamos, este tema es algo que he venido trabajando a partir de varias actividades que se han ido desarrollando en el proyecto de difusión o de divulgación de bioética y ambiente, pero a su vez quiero como irles compartiendo algunos avances, pero al mismo tiempo compartiéndoles parte de lo que ha ido como sembrando en mi propia vida, ¿no? Porque considero que todos los temas o todas las investigaciones que hacemos los académicos no están solamente ligadas a, ay, qué bonito libro, ¿no? Me gusta este autor, me gusta cómo escribe, sino también se refleja en nuestra vida cotidiana, en nuestro modo de ser, preguntarnos qué nos llevó a investigar o a desear profundizar en ciertos temas. Creo que todos esos temas de interés personal vienen o van muy de la mano con lo que somos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que les voy a ir compartiendo a lo largo de esta breve presentación o de esta breve charla. También me gustaría que si tienen alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza, pues levanten la manita. Allí yo creo que Víctor me va a interrumpir para decirme, ay, aquí hay un comentario y sin ningún problema, ¿no? El chiste es que sea una plática amena, que no sea nada más aquí dictar cátedra, porque no, pues no es mi intención. Bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar. El título que elegí para esta pequeña charla, como ya nos lo dijo Víctor, lleva por nombre La esperanza como motor, la humildad como brújula, virtudes que pueden salvar el planeta. Bueno, de entrada aquí ya en el título, pues vemos varios elementos que pueden llamar mucho nuestra atención, pero al final creo que hay que elucidar algunos conceptos, ¿no? Para poder, pues, entender cómo funcionaría eso. Ahora, ¿cuál es la orden del día?
en primer lugar me gustaría que habláramos un poco de la crisis ecológica. Tampoco vamos a profundizar tanto, pero sí me gustaría que habláramos un poco de esto. Después, ¿qué son y para qué sirven las ecovirtudes? Posteriormente, ¿qué es la esperanza y la humildad? Cómo enfrentar la crisis ecológica y finalmente las conclusiones. Y bueno, me gustaría iniciar esta breve charla con este epígrafe de Joanna Macy y Chris Johnston. Y nos dice, para cambiar algo, antes hay que albergar en la mente y el corazón la posibilidad de que pueda ser distinto. Y bueno, aquí me gustan mucho este tipo de epígrafes un tanto provocadores porque de alguna manera todo aquello que nos suena a utopía o que es utópico, pues realmente no le damos tanta relevancia o no es algo que muchas veces nos consuma nuestras fuerzas y decir, sí, voy a trabajar por eso, porque creemos que no va a ser posible o para qué perdemos el tiempo. Ujú. No obstante, mi propuesta es pues realmente apuntarle a la excelencia, ¿no? Aunque no la alcance al 100%, pero que sea mi objetivo, que sea el punto o la meta a la cual quiero llegar, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que albergar, no solamente desde una perspectiva racional, sino también desde el corazón, la posibilidad de una idea distinta de este mundo, de esta situación de crisis ambiental que estamos viviendo actualmente. Y bueno, la crisis ecológica, como muchos de ustedes, yo creo que ustedes saben más que yo respecto a esto, pero está ligada a muchos factores, a muchas problemáticas que tienen que ver con la erosión del suelo, la extinción de especies, la deforestación de los bosques o de las selvas. Y bueno, también aquí les pongo una imagen de una planta, porque al final parece que cuando hablamos de extinción pensamos solamente en animales, pero también las plantas se están extinguiendo. Y bueno, estos principales problemas, según el informe Planeta Vivo, que ya tenemos el del 2022, los principales problemas pues tienen que ver en primer lugar con la deforestación y la erosión del suelo, como les acababa de comentar. Estas dos problemáticas parten sobre todo de actividades económicas netamente humanas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, voy a deforestar hectáreas de bosque o de selva porque ya sea que voy a construir más casas o voy a quitar estos árboles porque voy a introducir el ganado, etcétera, ¿no? O sea, aquí vienen un sinfín de actividades económicas y a su vez, pues todas las consecuencias que esto puede tener. Y bueno, la erosión del suelo, pues no solamente tiene que ver con el ganado, o la ganadería industrial, sino también tiene que ver con la agricultura, ¿no? Y la agricultura, pues que también va ligada a la cuestión de los monocultivos, a la agricultura también extensiva, y bueno, son problemas que van allí orillándonos a que nuestro entorno natural pues se vaya alterando de una u otra manera. Ahora, cuando hablamos de la extinción de las especies, pues aquí nos encontramos con algunas situaciones un tanto complejas, porque podemos decir como buenos biólogos o conocedores de la teoría de la evolución y decir, bueno, es que las especies son históricas, en algún momento se tienen que extinguir. Eso sí, efectivamente lo sabemos. El problema es que nuestras actividades o nuestras decisiones traducidas en actividades es lo que está provocando el aceleramiento de la extinción de muchas especies. Y yo les colocaba en la lámina anterior cómo es que aparece, por ejemplo, por un lado el ajolote, la vaquita marina y por ahí una plantita, ¿no? Entonces, muchas veces estas especies no es que ya sea su momento, por decirlo de alguna manera, o ya está colapsando su hábitat natural, por lo tanto ya está en un riesgo, sino que a la hora de estar practicando la pesca, como en el caso de la vaquita marina, el objetivo pues es la tatuaba, también un pez que ya se está colocando en una lista de riesgo,
de posible extinción, por tanto que estamos allí pescando, pues se vienen enredadas las vaquitas marinas y estas pues tampoco logran reproducirse rápidamente para que su población no disminuya y es lo que está ocasionando su posible extinción. Hay quienes apuntan a que ya se extinguió o que ya no podemos hacer nada por ella, etcétera, ¿no? Entonces por allí vienen algunas argumentaciones. En el caso de los ajolotes también es un tema interesante y emblemático porque, bueno, hemos contaminado su hábitat natural, los canales de Xochimilco, además hemos introducido otro tipo de especies que se están colocando, digamos, por encima del ajolote como especie dentro de la cadena trófica, lo que va ocasionando que se altere, digamos, también ahora sí que la forma de vida de esta especie y no pueda sobrevivir, ¿no? A su vez también pasa lo mismo con este tipo de plantas que también se están extinguiendo, pero allí nuestra perspectiva también va cambiando, ¿no? En estas posiciones o estas argumentaciones de ética ambiental, de repente como que no somos tan congruentes porque o somos muy animalistas y no vemos qué sucede con las plantas porque nuestra visión hacia ellas o nuestra relación es más separada, lo cual pues no me lleva a preocuparme tanto, ¿no? O a su vez también pensar que como hay tantas especies de plantas, vegetales, etcétera, esto pues no me preocupa tanto, ¿no? No obstante, pues también está ocurriendo, también es algo que en este momento considero que habría que poner mucha atención. Ahora, en el caso de la contaminación de los ríos, que es otro de los problemas, pues también tenemos, digamos, situaciones alarmantes. No solamente es cómo estamos vertiendo agua contaminada o ciertos residuos tóxicos derivados de, pues digamos, de algunas fábricas que están, pues que tienen, digamos, así entre comillas, que deshacerse de ciertos contaminantes o de ciertas pues ahora sí que residuos que no deben de tener en su espacio. No obstante, pues estamos contaminando muchos de estos ríos, además de que mucha del agua dulce se va también para la agricultura o para el ganado, ¿no? Entonces, por allí, pues vamos viendo, podemos ir tejiendo mentalmente cómo se va ligando estratégicamente muchos de estos problemas medioambientales a varias de nuestras actividades económicas. Y esto a su vez nos lleva a pensar no solamente el problema de la crisis ecológica en cuestiones netamente naturales o cambios que se dan per se, sino ya son cambios que nosotros estamos acelerando o que estamos provocando. Creo que se me duplicaron las diapositivas, pero bueno, no pasa nada. Ahora, en el caso de la contaminación de los mares, vamos a tener por aquí, pues, diferentes situaciones por las cuales se han estado contaminando. Pues, en primer lugar, por la pesca, el cambio climático, como sabemos, la contaminación de origen terrestre, o sea, toda nuestra basura y todos nuestros residuos, o muchos de ellos se van hacia el mar o hacia los ríos, lo cual, pues, ha ido provocando la contaminación del mar. También por acá, pues se da el desarrollo urbanístico costero, o sea, todo el turismo que se da en las costas, en las playas, las especies exóticas invasoras, bueno, así se le llama, estoy un poco en contra de esta denominación, pero al final estamos moviendo especies de un lugar a otro y en estos lugares donde no pertenecen naturalmente, pues se van volviendo o les vamos poniendo esta etiqueta de invasoras, ¿no? Lo que va alterando el ecosistema o el hábitat natural de esa región o de ese espacio de manera muy específica. También sabemos que las infraestructuras en el mar han ocasionado muchos problemas a través de los derrames petroleros u otro tipo de situaciones. Las embarcaciones, o sea, a veces decimos, bueno, ir pasear en barco, digo, no cualquiera lo hace, pero sí todos estos barcos que están transitando los océanos para trasladar mercancías de un lugar a otro, pues esto también está provocando una serie de
contaminantes o daños ambientales a nuestros mares o en general al océano. Y bueno, por aquí podemos encontrar también la maricultura, tenemos la minería de fondos marinos, que por aquí pues habría todavía que pensar qué tanto se da este tipo de minería en los océanos. En alguna ocasión compartí este dato y por allí comentaban que no necesariamente, que no es que se desarrolle tanta la minería en los océanos. Pero bueno, eso se los dejo así nada más como un dato para aquellos que saben más sobre el tema o que puedan tener por allí algún elemento extra. Ahora, tenemos también, aunado a todo esto, el calentamiento global y la contaminación del aire. Sabemos que la temperatura pues cambia, digamos, regularmente, pero otra vez con el incremento de nuestras actividades económicas que se derivan en la producción de dióxido de carbono, el aumento de la temperatura global, pues esto va ocasionando una serie de problemas que pues hemos visto en los últimos años cómo han ido cambiando pues las temperaturas, lo que nosotros en algún momento pensábamos, bueno, va a llegar la primavera, va a llegar el invierno, pues ahora ya no sabemos, ¿no? De cómo, en qué momento va a llegar, cómo nos va a llegar, vean lo que estamos o lo que se está viviendo ahorita en Los Ángeles, California, con todos estos incendios forestales, lo que vivimos hace un año, al menos aquí en México, con estas olas de calor, y no solo en México, sino también en el mundo, cuando llegaron las lluvias, toda esta devastación que hubo en España, y bueno, ahorita pues los fríos intensos que estamos viviendo. Entonces, pues todo esto es parte, digamos, de todos estos cambios que hemos ido provocando nosotros a través de muchas de nuestras actividades, sumado a lo que naturalmente pues sucede, ¿no? En nuestro planeta. Ahora, una vez habiéndoles platicado todos estos, bueno, y resumido estos problemas medioambientales, yo me he ido preguntando a lo largo de estos últimos años, pues, ¿cómo vamos a enfrentar la crisis ecológica? Me he preguntado si solamente a través de la ética, ¿no? De la bioética, y no está mal, creo que es un paso, pero al final creo que no es suficiente. ¿Esto por qué? Porque la bioética y la ética nos ayudan a argumentar y sí nos provoca o de alguna manera pues busca o creo que nos puede interpelar, pero no necesariamente del argumento se lleva o nos da la mano para realizar la acción o cambiar, ¿no? Entonces, pues bueno, considero que no solamente eso nos sirve, sino hay un montón de elementos más que podríamos tomar en cuenta para enfrentar la crisis ecológica, pero mi propuesta viene derivada de esta postura aristotélica de la ética de la virtud, que más allá de solamente las argumentaciones o los conceptos, creo que es importante dar un paso más allá, ¿no? Si el filósofo Aristóteles nos propone vivir bien, nos propone una vida buena, un florecimiento. Yo lo que he pensado es que no solamente sea un florecimiento netamente humano, sino también no humano, lo que nos llevaría ya no solamente a pensar en la vida buena humana, sino también en el buen vivir, humano y no humano. Y por allí ya se abre o se extiende este famoso círculo de la consideración moral. He sido un tanto idealista, si ustedes quieren verlo así, porque a pesar de que hay diferentes posturas de ética animal, de ética ambiental, a mí me gustan mucho estas posturas holísticas que engloban, ¿no? Que no solamente nos permite considerar éticamente a un tipo de organismos, sino a toda la vida en su conjunto e incluso a los factores abióticos que facilitan la vida en el planeta, ¿no? Entonces, esa es mi postura y desde aquí, por eso, la ética de la virtud es una postura de ética, pues si ustedes quieren verlo, bueno, no es nada más que quieran verlo, sino es una postura antropocéntrica, pero la postura de la cual parto es un antropocentrismo moderado. ¿Por qué? Porque implica reconocerme, sanar la fractura interior que llevo dentro como ser humano, una fractura que es histórica,
es cómo nos fuimos relacionando históricamente con la naturaleza, que nos ha llevado precisamente a su cosificación e instrumentalización masiva, lo cual pues se traduce en toda esta crisis civilizatoria o esta crisis que estamos viviendo actualmente. Entonces, aquí en la pantalla, como pueden ver, es un intento por esbozar un poco lo que Aristóteles entiende como el alma racional. Y este filósofo nos dice que el ser humano está compuesto por dos partes. O sea, somos por un lado pasión o emoción y por el otro lado somos razón, o sea, también somos racionales. Ojo allí cuando pensamos que solo este filósofo dijo que somos racionales, porque pues no, cuando dice el ser humano es un animal racional, implica que somos animales sintientes, pasionales, emocionales, que además razonan, ¿no? Entonces, desde aquí somos ese conglomerado. Ahora, la propuesta de este autor desde solamente la perspectiva ética, es decir, desde esta partecita donde está la parte deliberativa, donde está lo contingente del alma, ¿qué quiere decir lo contingente? Lo que puede ser de una manera o de otra, y es aquí donde cobran relevancia pues todas nuestras decisiones o todas nuestras acciones en nuestra vida humana, porque la vida humana no es como la ciencia de que uno más uno en este mundo posible es igual a dos, sino que la vida humana puede ser de una manera o de otra. Puedo en este momento tomar una decisión que yo creo que es correcta, pero a lo mejor no fue la mejor decisión en este contexto, sino que para la otra tengo que ver si esa misma decisión aquí sí me juega, digamos, de una manera diferente o de una forma mucho más adecuada que en esta otra. Entonces, no tenemos con exactitud una respuesta o una forma de ser ético o de actuar correctamente en este mundo posible, ¿no? O sea, no existe. Y por eso, pues hay una gran diversidad de posturas éticas y bioéticas. No es de que, bueno, ya abrí mi libro de bioética y vi la postura personalista y dije, ah, ya, con esta solución a los problemas en ética médica. No, no, no. Hay varias posturas y yo puedo elegir una para pensar o reflexionar en torno a un problema que estamos viviendo, como es esta propuesta que les estoy presentando, esta propuesta ampliada, esta propuesta neoaristotélica que he estado trabajando. Es decir, yo solamente se las presento como una posible vía, pero hay muchas otras, ustedes yo creo que han de estar pensando o trabajando otras y también creo que es válido, ¿no? O sea, replantearnos la crisis ecológica desde diferentes posturas porque esto nos va a ayudar a hacerlo mucho más rico, mucho más fructífero, el diálogo o la acción misma. Y bueno, aquí otro elemento que juega este papel importante con lo que les decía, esta parte racional y emocional, pues somos el ser humano, ¿no? Eso somos, pasión o emoción más racionalidad o razón, ¿sí? Entonces, pienso que también es importante enfrentar la crisis ecológica a partir de la sensibilidad, es decir, desde un sentir, pensar, escuchar. O sea, ¿cómo me siento ante lo que estamos viviendo? Ahora, ¿cómo lo pienso? Y ahora, ¿cómo voy a tomar acción? Pero también escuchando a los otros. Y escuchando al otro no solamente es lo que me va a decir mi colega en el instituto, sino escuchando a ese otro humano que a lo mejor ni siquiera es filósofo, que no conoce nada de esto y que vive en una comunidad remota en Chiapas, por ejemplo. Escucharlo, pero también implica escuchar a mis animales de compañía. Y no porque me van a hablar acá en mi lengua, claro que no, pero es conocer a esas otras formas de vida desde su modo propio de ser en el mundo desde esta perspectiva pues biológica, entenderlos, conocerlos, para saber qué es lo que necesitan. Entonces es allí donde ese escuchar con atención me va a poder llevar a pensar en esos otros, no solamente humanos, ¿no? Sino no humanos. Y bueno, pero antes, aquí en esta parte, como les decía, esta es la parte racional de un ser humano y la parte emocional o irracional del ser humano. Lo que vamos a hacer a partir de esta parte intelectual o racional es tratar de educar nuestros deseos, educar nuestras emociones.
porque, bueno, pensemos en ejemplos muy específicos. Cuando algo se nos antoja mucho, o sea, a mí que tengo un delirio por el pan de dulce, o sea, es así que de que no tengo control, ahora sí que como los memes, no tengo, o sea, autocontrol no hay allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitaría hacer a través de esta parte intelectual o racional de mi propio ser? Pues implicaría razonar a través de lo que llamo ecoprudencia o ecofrónesis, no limitarme y que me digan, no, no comas, sino más bien cómete un poquito, no te comas 3 panes, ¿no? Que a veces no funciona mucho, pero, por allí va, ¿no? O sea, que elijamos, comer lo que corresponde, cuándo corresponde y cómo corresponde, ¿no? Porque a lo mejor si soy una deportista que voy a correr, seguido, pues a lo mejor no pasa nada si me como 1 o 2 panes de dulce, pero si no hago absolutamente nada y tengo un problema de diabetes, pues sí tendría que pensar en disminuir mi carga calórica o de azúcar para evitarme como más problemas. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero decirles es que a partir de ese escucharnos a nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos, no solamente de forma individual, o sea, creo que sí, o sea, primero hay que observarnos a nosotros mismos y luego de manera colectiva. Pero lo que sí es importante es, una vez que yo me observo que estoy haciendo ese ejercicio de autoconocimiento, ahora sí puedo educar mis pasiones o mis emociones. Ojo, educar, más no limitar. Educarlas, saber en qué momento, a lo mejor saberme enojar, cómo debo de enojarme, con quién debo enojarme, cuánto debo de enojarme, o incluso en situaciones en las que ni me inmuto, sería hasta un problema. Tendría que enojarme, saberme enojar también, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a ejercitarnos, a ejercitar en términos ahora sí aristotélicos, el alma, ¿no? Ojo, no estamos hablando de cristianismo en este caso. Recuerden que Aristóteles, pues no era cristiano, nació siglo cuarto antes de nuestra era y pues no podía por obvias razones ser cristiano. Hay una interpretación ahí de Tomás de Aquino, pero no es la que estoy recuperando en toda esta investigación. Ahora, eh, esto nos lleva a preguntarnos cuál es el fin de nuestras acciones. Cuando tenemos claro nuestros objetivos, pues entonces ahora sí puedo diseñar un plan, una estrategia para llegar a la meta. Pero si yo no tengo claro que es la vida buena o en este caso que les estoy proponiendo el buen vivir, pues bueno, por eso es que construimos a lo loco un montón de casas que al final ni van a servir porque pues sí, va a haber los derechohabientes, o sea, vamos a estar buscando pues ese tipo de créditos, pero no me voy a ir a vivir para allá porque vivo muy lejos. Bueno, eso sería, la casa está muy lejos de mi trabajo y entonces la rento, la dejo allá abandonada, se meten, la saquean, etcétera. Entonces, hay una serie de situaciones por allí que no me llevan a tener claro el objetivo. Si yo tengo claro que el buen vivir es el humano y no humano, entonces los medios adecuados para alcanzarlo pues van a ser muy específicos o voy a tratar de tenerlos muy claros. Pero si no tengo idea, pues estamos generando todos estos problemas medioambientales. Ahora, fíjense bien, el buen vivir humano y no humano, pues es la propuesta que yo traigo aquí. No obstante, no quiere decir que no tengamos objetivos actualmente. Sí tenemos objetivos, pero los objetivos son el incremento de la riqueza de la región, el bienestar humano, traducido pues en educación, salud, etcétera, que no es que esté mal, pero solamente estamos pensando en los intereses de la comunidad humana y no solamente de todos los seres humanos, más bien estamos enfocados como que a ciertos grupos y algunos otros quedan también sin que les pongamos por allí mucha atención. Entonces, de lo que se trata con esta propuesta es que desmenucemos las problemáticas y empecemos a pensar qué tenemos claro y qué no. ¿Cuál es nuestro fin? Ya lo tengo claro. Quiero buscar de alguna manera evitar el colapso ambiental. Bueno, quiero el buen vivir. Ok, ¿cuáles van a ser las estrategias para alcanzarlo? ¿Qué debería de hacer y no hacer? ¿A qué tipo de grupos o tomadores de decisiones tengo que llegar para que esto suceda, etcétera, ¿no? Entonces ya por allí puedo como empezar a hacer mi mapa.
pero si no hago antes esta reflexión, pues va a ser muy difícil. Ahora, en este punto, podemos preguntarnos cómo podemos alcanzar ese buen vivir, porque, pues bueno, tampoco es que ya tengamos claro, teniendo claro el fin, pues ya sepamos exactamente qué hacer. Aquí la propuesta aristotélica es realizar acciones virtuosas y estas acciones tendrían que ser bajo la guía de la ecofrónesis o la ecoprudencia, porque la ecofrónesis o la ecoprudencia es ese capitán que gobierna la nave, es el que me va a ayudar a pensar si en este contexto, en esta situación concreta, puedo realizar la acción A, B o C, cuál me conviene más, ¿no? Ojo, y eso cuando nos sentamos realmente a pensar, ¿no? Porque muchas veces actuamos de manera impulsiva. Entonces, el justo medio, si hablamos de virtudes, pues sería, digamos, el término medio entre el defecto y el exceso. Estos defectos y excesos son lo que Aristóteles llama vicios. Entonces, yo tendría que, si quiero alcanzar el buen vivir, lo que tendría que hacer es realizar acciones virtuosas, es decir, vivir virtuosamente, vivir de manera excelente, ¿no? Excelentemente. Ojo, excelentemente siempre apuntándole a la mejor acción posible dentro de este mundo posible. Tampoco es un cálculo matemático. En el caso de los alimentos, no es que yo deba de consumir exactamente 300 o, bueno, pongan ustedes 1200 calorías al día para que yo diga, ya, estoy bien nutrido, ya no tengo problemas. No, va a depender de mi talla, de mi estatura, de todos estos elementos para, y bueno, si soy hombre, si soy mujer, si esto, si lo demás. Entonces, va a depender. Por eso es que también esta propuesta me es muy llamativa porque nos aterriza a pensar en la cuestión casuística. Vamos caso por caso y nos lleva a pensar cómo actuar de manera justa, de cómo actuar de manera virtuosa en diferentes contextos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es como parte. Ahora, ¿podrían cerrar por allí los micrófonos, por favor? Y si volvemos un poquito a esta parte, o sea, nuevamente este esquema, vamos a ver lo siguiente. Tenemos que, si la ecofrónesis está del lado de la parte racional, porque del ser humano es la que me ayuda a pensar cuáles son los mejores medios o las acciones dentro de lo que quiero realizar para alcanzar el buen vivir humano y no humano. Aquí pues están mis emociones o mis pasiones que comparto con otros animales y también con las plantas. Entonces, en este punto se trataría de educar estas pasiones. Y es aquí donde encontraríamos nosotros lo que yo llamo ecovirtudes o que otros autores han llamado virtudes ambientales. Tendría que, desde niño, cuando nuestros deseos están al máximo, de que no me controlo, cuando hay dulces, cuando hay algo que me gusta, cuando berreo por todo, etcétera, etcétera, es allí donde las ecovirtudes van a jugar un papel fundamental en la educación, porque va a haber hombres y mujeres, pues frónimos o ecofrónimos, ecoprudentes, que nos tienen que de alguna manera orientar como muchos de ustedes que son papás que han ido orientando a sus hijos a esto sí, esto no, mira, atiende tu cama, haz esto, lávate los dientes, no comas eso, bla, 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 ¿no? Entonces, de alguna manera también cuando hablamos de cuestiones ambientales, habremos que generar virtudes como la biofilia, el amor a la naturaleza, la sencillez, es decir, aprender a vivir con menos, la frugalidad, a tomar como ciertas decisiones prudentes a la hora de repartir, pues digamos, los bienes naturales o simplemente lo que tenemos en el refrigerador, ¿no? De cómo distribuir, organizar pues todos esos alimentos para que no se nos contaminen o no se echen a perder. Entonces, esas son tres ecovirtudes. La propuesta de esta charla es pensar la humildad y pensar la esperanza como virtudes ambientales para enfrentar la crisis ecológica, lo cual pues nos llevaría en otro punto, más adelantito, a definir pues qué es cada una de estas, ¿no? O cómo funcionan. Ahora,
podríamos pensar también en un bien común a toda la biodiversidad y a los factores abióticos que facilitan la existencia de la vida, ¿no? Y esto, como les comentaba hace un momento, nos lleva a desear el buen vivir humano y no humano. Ojo, si yo veo toda esta propuesta nada más como que hay una buena teoría y qué bien se oye, y me dicen, pues hay que hacerlo, y yo nada más lo hago de manera automática, tampoco funciona. Tengo que tener el deseo, la voluntad de querer hacerlo. Cuando nace en mí ese deseo y esa voluntad es cuando yo puedo mover montañas, ¿no? O cruzar fronteras. ¿Por qué? Porque además de que tengo claro cuál es el objetivo, además de que estoy razonando a través de la ecoprudencia qué decisiones o qué acciones o qué medios tomar para alcanzar ese fin, pues además también tengo el deseo, ¿no? El deseo que me va a llevar a actuar, ¿no? A escuchar a esos otros, como les mencionaba hace un ratito. Ahora, las ecovirtudes entonces, en este caso, también son modos de ser. Es la forma de apropiarnos de nosotros mismos, ¿sí? Ya no solamente en cuestión solo humana, sino también de cómo voy a ser frente a otras formas de vida. ¿Qué tipo de persona quiero ser en relación con el medio ambiente? ¿Qué tipo de personas queremos ser en relación con la naturaleza, con mi entorno natural? ¿Sí? Si ponemos atención a esta pregunta, pues es una pregunta sumamente profunda, porque no solamente implica qué debo, ojo, vean el verbo que estoy utilizando, qué debo hacer y qué no debo hacer, sino cómo quiero ser. Entonces, esto recae en esta ética que es ontológica y que incide en nuestra personalidad, en nuestro ser, no solamente en reglas o regulaciones que están allí de que el que daña paga o nada más sigue ¿cómo se llama? Las regulaciones, las políticas públicas y ya con eso, ojo, eso está entre comillas, porque si yo no lo traigo adecuado a mi carácter, a mi modo de ser a través de mi educación y de todo mi crecimiento de toda mi vida, pues va a ser también complicadísimo, ¿no? Que hagamos como cambios. Ojo, esto también, así como nota roja, eh, pues no es de la noche a la mañana. No, no es un cambio rápido. Hay quienes muchas veces me han dicho, es que ya no tenemos tiempo. Pues sí, ya no tenemos tiempo, pero tampoco podemos hacer cambios, al menos desde esta perspectiva, cuánticos para modificar. Pero si nos quedamos sentaditos viendo que, bueno, pues ya no podemos hacer nada, pues menos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la esperanza y la humildad como virtudes? Vean lo que sucede con la esperanza. En primer lugar, podemos tener la esperanza desde dos perspectivas, y esto siguiendo a Joanna Macy y a Chris Johnston. Primero, como una especie de convicción y luego como un deseo. Primero, pues yo puedo estar convencido de que, pues bueno, sí, voy a esperar algo que yo sé que va a suceder. O sea, tengo la esperanza de que los Reyes Magos me traigan un regalo. Bueno, pues porque ya más o menos sé que siempre, aunque sea poquito chiquito, me traen un regalo, ¿no? Pero allí no tiene chiste, no tiene tanto chiste porque de alguna manera estoy esperando algo que yo sé que sucede de una u otra manera. Y ese es un tipo de esperanza pasiva. Lo que sucede cuando no tengo claro qué va a suceder, o sea que a lo mejor yo deseo o espero cambiar la forma como piensa la sociedad respecto a la naturaleza, respecto al medio ambiente, no tengo claro realmente si lo voy a lograr o no, pero a través de mi deseo y de mi ímpetu constante, estoy provocando a través de acciones, ahí coloquen en su mente, bioética y en mente, acciones que promueven esa conciencia ambiental a la cual aspiro a nivel social, ¿no? Entonces, allí ya me estoy moviendo, pero no tengo la certeza si va a suceder o no, ¿sí? Y eso es lo que conocemos o que podríamos llamar esperanza activa, ¿sí? Movernos, seguir actuando, seguir haciendo, aunque no tenga claro si va a suceder o no. Entonces, esa es como la gran diferencia entre esperanza activa y esperanza pasiva. Vean por acá el esquema. La esperanza pues tiene que ser una práctica.
Y esto nos va a llevar a tener, pues, una idea precisa de la realidad. O sea, necesitamos tener, pues, eh, tener claro qué está sucediendo. Si yo nada más digo: "Ay, no es cierto, no se está acabando el agua", y estoy viendo que están llegando las pipas de manera constante, pues bueno, es vivir en una ilusión. O sea, necesito realmente poner los pies en la tierra y darme cuenta de lo que está ocurriendo. Pero para esto también necesito informarme e informarme adecuadamente y con las fuentes fidedignas, porque tampoco puedo andarme metiendo a las redes o a Google o a la Internet de forma, eh, pues ahora sí que con los ojos cerrados, o sea, sí necesito consultar fuentes reales, ¿no? Ahora, necesitamos con esto, ya una vez que yo tengo clara la realidad, colocar o pensar en los pasos que nos van a ayudar a movernos en esa dirección. Pero para esto necesito tener clara la dirección para poderme yo mover. Y es aquí donde este esquema de la esperanza activa se puede volcar a la propuesta aristotélica. Esa dirección que quisiéramos que tomaran las cosas es lo que llamo buen vivir. Ya tengo claro que el buen vivir es el buen vivir humano y no humano, es decir, el despliegue óptimo digamos, de las capacidades biológicas de todos los organismos, el florecimiento de todos estos organismos, permitirles ser como ellos normalmente son, desde sus características netamente biológicas, o sea, no impedir todos esos procesos, ¿no? Ya lo tengo claro. Ahora, eso me va a permitir elegir esos medios o esos pasos que me lleven a esa dirección, pero teniendo clara cuál es la realidad, porque si estoy viendo que hay diversas especies en peligro de extinción, hay incendios forestales, hay varias cosas que cerca de mi comunidad están ocurriendo, pues ya puedo tener yo claro qué pasos voy a dar en ese contexto o en eso que quiero hacer, ¿sí? Entonces, por eso, en primer lugar, siempre creo que el primer paso es tener claro el fin, el objetivo. Ahora, nos dicen también estos autores, les recomiendo mucho este libro de Esperanza Activa, que todos tenemos un don de esperanza activa, el cual es la aportación que cada cual hace a este mundo. Y si se dan cuenta, o sea, todos los que estamos aquí reunidos, de alguna manera estamos aquí porque nos interesan los temas, pero cada uno tiene actividades propias desde sus profesiones o desde sus trabajos, sus familias, si son papás, mamás, si tienen hijos, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa, digamos, esa individualidad o de esa historia propia de cada uno de nosotros, pues tenemos dones que nos pueden facilitar tomar decisiones o actuar de ciertas maneras, ¿no? Unos a lo mejor son activistas, otros son profesores, otros son abogados y están metiendo iniciativas de ley, etcétera. Entonces, desde allí de lo que se trata es de conocer nuestros dones, ¿no? Conocer nuestros dones de manera, clara, humilde, sincera. Esto otra vez nos lleva a lo que les comenté hace un rato, autoconocimiento. Porque cuántas veces nos preguntamos, oye, ¿cuáles son tus virtudes o tus dones, o tus cualidades, ¿no? Y muchos dicen, no, pues soy bien flojo, soy iracundo, no, pues no, yo soy muy perezoso. O sea, siempre tenemos claro, digamos, nuestros vicios, pero no nuestras virtudes. Entonces, habría que sentarnos a pensar qué hay de bueno en nosotros, porque yo todavía mantengo la esperanza firme en que el ser humano pues no está del todo corrompido, ¿no? Creo que como seres humanos pues solamente estamos fracturados, pero también tenemos cosas buenas que al convertirlas en dones podemos hacer mucho por nuestro entorno natural. Ahora, eso nos lleva a lo que es la humildad. La humildad por acá, pues nos dice por allá las definiciones generales, ¿no? La humildad en primer lugar viene o proviene del latín humilitas, que a su vez deriva de humus, que significa tierra. Ojo, vean, tierra. Y también es un conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Y por allí Hans Jonas, en su libro del principio de responsabilidad, nos decía, hay que reconocer con humildad, como seres humanos, la capacidad tremenda que tenemos de transformar técnicamente nuestro entorno natural. Ujú.
O sea, está ensalzando de alguna manera, o por un lado diciendo, somos tan impresionantes como especie, porque estamos modificando a través de la técnica, de la tecnología, tremendamente a la naturaleza. Pero hay que reconocer humildemente ese poder que tenemos. Cuando yo reconozco humildemente eso, entonces a lo mejor a través del principio de responsabilidad, a través del principio de precaución, a través de la ecoprudencia, entonces a lo mejor sí podría yo cambiar mi forma de ser con la naturaleza, ¿sí? Solo así. Y me encontré recientemente en redes esta imagen, este meme, ¿no? Dice, si otro no piensa como vos, no es malo, es otro. Y me encantó porque aquí es un tema interesante y complicado. ¿Cuántas veces en espacios académicos como pues que en los que nos hemos encontrado, los que nos dedicamos a todo esto, siempre hay una imposición o un intento de imponer lo que se piensa sobre lo que piensa el otro, ¿no? ¿Cuántas veces se hacen chismes o escándalos porque ya están opinando de que el otro dijo tal cosa y no era así, bla, bla, bla? Guau, o sea, a mí eso se me hace tan terrible, o sea, tan feo. ¿Por qué? Porque no nos lleva realmente a decir, a ver, sumemos fuerzas. Yo sé que tú piensas diferente, yo pienso de este modo, pero sumemos esfuerzos, hagamos cosas diferentes. Y creo que una vez que empecemos a superar mm, la soberbia, una vez que seamos humildes, que volvamos a la tierra, que nos reconozcamos como, pues ahora sí que como decía Aldo Leopold, como ciudadanos de la tierra, y podemos ir de hombro a hombro tratando de luchar o de revertir un poco, si ustedes me lo permiten, toda la situación que hemos ocasionado de manera imprudencial, ¿no? Todavía yo le pongo imprudencial de manera, pues a lo mejor ni siquiera tan consciente. Creo que a partir desde ese momento o a partir de este tipo de razonamientos o de reflexiones, podemos hacer fuerzas, hacer equipos de trabajo, grupos de estudio, y ahora sí tomarnos de los hombros, de las manos y decir, hagamos un cambio, hagamos esto. Pero si no nos aterrizamos, si no dejamos de imponer las ideas que tenemos sobre las de los otros y de meritar lo que otros dicen, va a ser muy difícil. Sino más bien, sí, no estoy de acuerdo, pero pues yo pienso de este modo y a ver, sumemos fuerzas, hagámoslo diferente y no pasa nada. Esa es la diversidad, ser diferentes, ¿no? Y pensar diferente. Y bueno, eso también es la parte natural de la ética y de la propia bioética, ¿no? El que nos reconozcamos capaces de reflexionar y de ser nosotros mismos, pues también de forma individual, pero a su vez, unir fuerzas o vivir de manera colectiva, pues acciones que nos permitan enfrentar la crisis que estamos viviendo. Ahora, yo les comentaba hace un ratito que es difícil a veces reconocer nuestras virtudes o nuestros dones. Yo nada más les dejo aquí la pregunta. ¿Conocemos nuestros dones? ¿Conocen sus dones? ¿Saben de lo que son capaces a través de sus dones? No me lo contesten, solo piénsenlo. Ahora, esto nos lleva a tres formas de enfrentar la crisis. Dejarlo todo como, bueno, pues ya no pasa, ya de algo nos habremos de morir, ¿no? Como típicas frases que escuchamos siempre por ahí, ¿no? O el gran desmoronamiento, ¿no? Que dicen estos autores. Pues ya ni modo, pues sí, ya se va a acabar todo. Hay quienes se han suicidado, ¿no? Parejas que se han suicidado porque dicen ya no queremos ser huella ecológica o generar más huella y sale bye y se suicidan o ya viven en la ecodepresión tremenda porque ya no pueden hacer nada, ¿no? Vean, todo como de costumbre es me vale gorro y la otra, el gran desmoronamiento, pues es caer o sumirme en la depresión. Y viene la tercera, el gran giro. Bueno, en el gran giro es proponer, es hacer algo y a pesar de que no tenga claro si lo voy a lograr o no, me muevo y voy a proponer algo.
Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer a través de esta última propuesta? Pues acciones de contención en primer lugar, buscar qué podemos hacer para contener las problemáticas que ya están. Ojo, tenemos que enfocarnos en las causas y no en las consecuencias. Estamos más queriendo reparar los daños que enfocarnos en lo que está causando esos deterioros, esos daños. Entonces, hay que incidir a través de acciones de contención, generar sistemas y prácticas que sostengan la vida. Y por allí pues ya hay muchos grupos a lo largo del mundo, que están haciendo muchas cosas. Y esto pues nos lleva a responder a la pregunta cómo salvar el planeta. Hay quienes a través de ciertos activismos, ciertos movimientos, pues están generando conciencia ambiental, están generando que haya cambios, ¿no? Desde a lo mejor tener una dieta diferente, evitar tanto consumo, en sí diferentes visiones, ¿no? Diferentes perspectivas. Después, cambio en la conciencia. Una vez que yo empiezo a generar este tipo de prácticas, estas acciones de contención, pues se espera o se visualiza que haya un cambio en la conciencia, en nuestro modo de ser con la naturaleza. Ahora, siguiendo este esquema que recuperé del libro de Joanna Macy y Chris Johnston, nos dice, bueno, aquí habría que ver que primero hay que trabajar en la parte individual que nos va a llevar a la parte comunitaria, a la sociedad humana y a la red de la vida. Y justo es lo que en los círculos o en el círculo de consideración moral, pues se trata de salir solo de esa zona en la que pensamos solo en nuestros intereses como seres humanos, ¿no? Sino que lo ampliemos hacia la comunidad humana, ojo, yo agrego, y también no humana. Necesitamos pensar no solo en comunidades humanas, sino también en comunidades bióticas, ¿sí? Aquí yo amplío la parte de la sociedad humana a pensar en todos los ecosistemas y en la red de la vida en general, que se cruza también con los factores abióticos que nos permiten que podamos seguir viviendo en este planeta. Ahora, habría que pensar en qué poder tenemos, ¿no? ¿De qué somos capaces? Y aquí les ilustro con el diente de león. Cuando soplamos el diente de león, cuando ya está en este estado plumoso, cuando ya pueden volar las semillas, caen en donde quiera que caigan, casi siempre pegan, ¿no? Siempre, por eso me encanta el diente de león, porque va a brotar la vida allí, ¿no? Entonces, habría que pensar qué poderes tenemos, qué dones tenemos y de qué somos capaces. Una vez de que yo conozco mis habilidades, mis dones, pues a lo mejor sumados con los dones de Elizabeth, de Víctor, de María Teresa, de Rosy de la Torre, pues a lo mejor allí podemos hacer grandes cambios. Ahora sí podemos hacer, realizar acciones que incidan socioambientalmente hablando. Ahora, vean este otro esquema, una experiencia más rica de comunidad. ¿De qué se trata? Bueno, por un lado, aquí vamos a colocarnos en el abandono de la comunidad solo humana, ¿no? Viene el declive de las comunidades, aparece el barrio parece amenazador, por lo que nos retiramos a nuestras burbujitas y hacemos énfasis en nosotros. Y este es el verdadero problema, es el círculo vicioso de la erosión de comunidad. Es decir, nada más estamos pensando en nosotros mismos, en el ser humano, ¿no? Y no, pues pobrecito de mí, no, es que no. Se trata de superar esta visión y de abandonar esta visión de comunidad solo humana para pensar en el buen vivir humano y no humano. Y en algún punto, pues sí, dejar de pensar solo en nosotros mismos. Ojo, no quiere decir que olvidemos o que ya no pensemos en nuestros intereses, porque al final también cuentan, también necesitamos comer para vivir y realizar todas estas acciones, pero sí necesitamos despojarnos humildemente, ojo, humildemente y esperanzadoramente de ciertas cosas que sabemos que, como dice el filósofo español Jorge Richman, necesitamos vivir con menos porque en este momento menos es más. Entre menos yo tenga o adquiera en este momento histórico de nuestra vida a nivel planetario, es más para la vida en su conjunto. ¿Sí? Y no sé si me doy a entender, pero es esta visión de que entre menos consumo cosas que vienen de la naturaleza,
pues más estoy permitiendo que otras formas de vida puedan sobrevivir, ¿sí? Ahora, obviamente van a decir, bueno, pero pues solo lo que tú hagas, pues no incide directamente. Sí, claro, eso yo lo sé, pero por eso en estas charlas se convida a que no solamente sea una persona, a que seamos más y que cada vez ampliemos redes, hagamos más, que estemos pensando en esto y que, ojo, no, no quiere decir que se despojen de todo y nada más tengan un tapete en su casa, sino que coloquemos de qué estoy dispuesto yo a abandonar dentro de lo que permite, pues, esta idea de salvar al planeta, ¿no? Yo sí estoy dispuesto a cambiar mi dieta, estoy dispuesto a no consumir tanta ropa, esto, bla, 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 ¿no? Pero eso, ojo, son criterios o son decisiones personales. Si yo llego aquí y les digo, es que tienen que hacer esto porque si no, ojo, eso ya no es bioética, ya no es ética. Lo único que podemos hacer es reflexionar en conjunto y cada quien elige de manera libre y autónoma qué cambios decide hacer en su vida. Si yo llego, cualquiera llega a decirles, no, es que eso ya no es ética, ya no es bioética, ya es biomoral o es moral. Ahora, esto, como les mencionaba al inicio de la sesión, me lleva a pensar un poco en parte de mi historia de vida, pero se los traigo aquí como ejemplo, ¿no? Habría que pensar en un sentido de comunidad. Aquí, si ustedes ven esta visión, o sea, si yo quiero hacer un cambio, quiero hacer cambios para salvar el planeta, yo, Jacqueline, pero acá creo que yo acá escribiendo miles de papers y todo eso, pues bueno, francamente a estas alturas de mi vida, o sea, yo, Jacqueline, pues no creo que sea suficiente, ¿no? Con leer un artículo o escribir un artículo no es suficiente. Necesitamos ampliar redes, necesitamos tener ese sentido de comunidad, es decir, de trabajar en conjunto con otros y por otros, ¿no? Para seguir sensibilizando, para seguir trabajando en comunidad. Las fotografías que ven aquí son de hace más, como unos 20 años, más o menos, en los que se hacía trabajo comunitario en comunidades indígenas en Chiapas, ¿no? Entonces, desde aquí me di cuenta que el sentido comunitario, esa conexión de redes, estos equipos de trabajo que van haciendo este tipo de labores comunitarios son los que nos ayudan o los que nos facilitarían avanzar para evitar ciertos daños, ¿no? Ahora, si lo vemos en cuestiones medioambientales, pues yo sola no puedo. Necesitamos trabajar colectivamente. Ojo, colectivamente, con esperanza y con humildad. Si yo llego y estamos en un grupo de estudio, pensando en estos temas importantes y llego y, no, es que tú estás muy mal, ponte a leer, uy, no, pues ya. O sea, el sistema ya te bota de inmediato porque entonces, ¿dónde quedó la humildad? ¿Dónde quedó esa idea de que pues el otro no lo sabe, nadie lo sabe todo, en el que más bien, ¿qué puedes aportar tú y qué puedo aportar yo? Y a partir de esos 2, 3, 20,000 aportes, vamos a hacer algo en conjunto, ¿sí? Entonces, por eso insisto mucho en la humildad y en la esperanza, ojo, esperanza activa. Ahora vean este esquema. Dice, así están ahora las cosas. Evidentemente tenemos una crisis socioambiental terrible, pero mis elecciones influyen en lo que ocurre a continuación. Ahí está. Pero lo que yo hago en este momento, a partir de ahora, a lo mejor no lo había hecho, pero a partir de este momento, va a influir tremendamente en la naturaleza en mi día a día. Si yo pienso que no pasa nada, es una mentira. O sea, cada vez que yo tiro la basura, hace ratito escucharon la campana, cada vez que se tira la basura, yo siento que ya me deshice de lo que hay aquí, pero realmente estoy abonando a que haya basura, basura y basura, ¿no? Y todos los días. Y no estoy pensando realmente a dónde se va a ir todo lo que estoy desechando. Entonces, si yo empiezo a cambiar mi modo ahora sí que de consumir para que esos desechos que tengo pues no incidan en demasiado, no incidan de una manera terrible, pues tengo que ser consciente de ello. Ahora, me voy a la siguiente parte. Así, ¿qué espero y cómo puedo incidir en el avance hacia ahí? ¿No? ¿Qué espero? Pues bueno, tengo claro el buen vivir humano o no humano y qué puedo hacer. Bueno, a lo mejor
soy profesor, puedo dar clases, de ética ambiental, porque a lo mejor doy esas materias. Trato de que los alumnos no solamente lean cosas de esto, sino que tengan prácticas, y puedan realizar un proyecto en pro de la naturaleza, no lo sé, algo que se me ocurra para que esto, pues tenga, pues, incidencia. Si no, pues otra vez queda en bonitas palabras y bonitos libros. Entonces, pues bueno, esta también es una invitación a la práctica. Esto nos lleva a fluir en la inspiración. Necesitamos crear un espacio, ¿no? Caminando, de viaje, en el baño incluso, ¿no? ¿Cuántas veces piensen en qué momentos ustedes se inspiran? Cuando se están bañando, cuando están en el baño, cuando están comiendo, cuando desayunan, cuando salen a pasear, cuando salen a correr, etcétera. Piénsenlo en qué momento hay mayor creatividad en cada uno de ustedes. Después, pues vamos a tener una intención y una atención, lo cual pues me va a llevar a pensar, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo claro mi objetivo, el buen vivir humano y no humano, y pongo atención, ¿para qué? Pues para pensar en los medios o en las estrategias o en más acciones que permitan hacer algo por ese buen vivir, ¿no? Y después, pues tengo un pensamiento y una visión inspiradora, es decir, ¿qué acciones voy a realizar? Y es ahí donde lo escribo, ¿no? Escribo para que no se me olvide. Em, Esto pues también ha sido una recomendación para mí, siempre me han dicho mucho, pues escribe todas tus ideas. La verdad soy muy desordenada en ese punto, pero siempre lo traigo acá, ¿no? En la cabeza. Entonces, para los que se les da, pues tener ahí su ecodiario y escribirlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Esto es lo que me produce, esto es lo que podría hacer con los chavos, etcétera. Ojo, esto es importante porque la inspiración es algo que no se nos da todos los días y a cada rato, y que ya sé que a las 8 de la mañana me inspiré. No, sino que es algo que de repente, a mí mi momento de inspiración es cuando corro. Entonces, no siempre que salgo a correr estoy inspirada, ¿no? Hay momentos específicos. Entonces, para que no se nos olvide la idea, pues hay que anotarlo o escribirlo. Necesito también tener una visión de esperanza, es decir, ¿qué me gustaría que sucediera? El buen vivir humano y no humano, en mi caso. ¿Cómo? ¿Cómo ves que se producirá esto? Yo lo pensé mucho hace algunos años y yo dije, bueno, pues dando cursos, grupos de estudio, y todo esto se convirtió en bioética y ambiente. Y después, mi papel, ¿qué puedes hacer para que se realice la visión? Ay, pues seguir promoviendo a través de cursos, seminarios, grupos de estudio, caminatas bioéticas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para lograr ese objetivo, el buen vivir humano y no humano. Pero esa es mi visión de esperanza, esa es la mía. Los invito, las invito, les invito a que ustedes piensen en cuál es su visión de esperanza. Ahora, si pensamos juntos y trabajamos en comunidad, aparece lo que se conoce como cointeligencia. Algo que me inspira en este momento es, o sea, en general piensen, ahorita en el momento de las preguntas, vamos a tratar de pensar entre todos. Algo que nos inspira en este momento es, y como grupo, como equipo de trabajo, como grupo de estudio, como seminaristas, etcétera. O sea, esto nos puede llevar a generar acciones muy creativas y acciones que incidan directamente en la problemática que estamos viviendo. Ahora, primero, pues habría que tener nuestra visión de una sociedad. Necesito tener claro, pues, qué es lo que quiero, ¿no? O sea, para que yo pueda, cuando yo coloco el buen vivir como fin último, pues suena muy bonito, pero necesito tener una visión clara para poder alcanzarlo. Y por eso se los pongo en 3 pasos. Primero, ¿cuál va a ser nuestra visión de una sociedad? Pues bueno, mi visión es equilibrio ambiental, evitar la extinción de especies, no dañar ecosistemas, la salud ambiental, la conciencia ambiental. Y bueno, ustedes dirán, ay, pues eso es muy utópico. Sí, pero recuerden el epígrafe de al inicio, más vale apuntarle a la excelencia que quedarnos en la mediocridad. A lo mejor no voy a llegar totalmente a eso, pero sí me puedo acercar mucho. Ahora, ya tengo clara cuál es mi visión de sociedad. Ahora, ¿qué necesitaría para tener conciencia ambiental? ¿Qué es lo que más me interesa dentro de una sociedad? Bueno, pues que haya educación ambiental, que haya colaboración mutua, que haya sensibilización ambiental, que haya salud mental. Ojo, salud mental. Si no tenemos salud mental,
pues es difícil que si nada más estoy enfocado en mi problema, lo que estoy viviendo a nivel de depresión, pues es muy difícil que piense en lo que necesitan otros humanos y no humanos. Y esto también me llevaría a la esperanza y a la humildad. ¿Qué necesito para tener esa conciencia? Pues esperanza activa de entrada, ¿no? Sí, a lo mejor no voy a lograrlo, no voy a, no sé si lo voy a conseguir, pero voy a hacer todo lo necesario para acercarme o para que suceda, ¿no? Aunque no me toque verlo a mí en esta vida. Y tener la humildad. ¿Por qué? Porque para tener una educación ambiental, esta colaboración mutua, pues necesito humildad. Los que trabajamos en grupo sabemos que no es fácil trabajar en equipo. Y si no tengo humildad, pues peor, ¿no? Entonces, para eso, por eso tanto la esperanza como la humildad se vuelven ecovirtudes básicas para poder enfrentar la crisis ecológica que estamos viviendo. Ahora, la última etapa. ¿Qué necesitaría para que hubiera educación ambiental eficiente? Primero, trabajo comunitario, trabajo colaborativo, escucha atenta a nuestros proyectos, ojo y, creo yo, espiritualidad ecológica. Y esto sin meter cuestiones teológicas, sino que yo empiece a hacer trabajo espiritual en conexión con la naturaleza. Pero esto no implica nada más ir a abrazar un árbol, ¿eh? Porque a veces pensamos que la espiritualidad es solo eso, ay, es que quiero la... No, no, no es eso, es reconocer y conocer los ecosistemas, la naturaleza y inspirarme a través de ella y realizar acciones que produzcan cambios, ¿no? Entonces, esas serían, pues, estas algunas pequeñas propuestas para enfrentar la crisis ecológica a través de la esperanza y de la humildad, ¿no? Para poder salvar nuestro planeta. Ahora, al pensar juntos, nunca estamos solos en estos empeños. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos cuando queremos hacer un cambio, queremos lograr que piensen diferente respecto a la naturaleza? Pues es muy dramático y se siente muy feo. Pero cuando empezamos a generar grupos de apoyo, grupos de estudio, grupos de trabajo colaborativos, donde permea la esperanza activa, donde tengo claro mi objetivo, y donde permea la humildad, donde hay una horizontalidad, es allí donde no estamos solos, donde empezamos a sentir que el otro me escucha activamente y que podemos seguir trabajando, pero solo si tenemos este tipo de virtudes o ecovirtudes que les acabo de mencionar. Ahora, fíjense bien, redes de apoyo, no estamos solos. Vean, ahí yo me coloqué como ejemplo, estoy al centro, pero aquí puse a Víctor Salazar, puse a Gaby, puse a Lucy, Sataí, a Aida, a Eduardo, etcétera. Entonces, todos ellos son parte de mi equipo de trabajo, ¿no? Aquí puse a Víctor, quien me invitó ahorita al seminario, pero vean, aquí hay una red, hay una conexión, hay un grupo de trabajo. No estamos solos, pero cuando lo enfrentamos o cuando trabajamos con esperanza y con humildad, solo así podemos tener un trabajo colaborativo fehaciente, un trabajo colaborativo realmente con resultados. Y finalmente, ya para terminar las conclusiones, los llevaría a que pensemos en lo siguiente. Celebremos la vida. Vivamos con esperanza, volvamos a la tierra y actuemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline. Ha sido realmente exquisito escucharla. Voy a cambiar aquí la pantalla para que nos veamos todos. Ok, bueno, creo que ahí nos vemos todos o la mayoría. Eh, Vamos a pasar entonces ahora a la segunda parte de este seminario, que es donde pues viene ahora la parte de los participantes. Y bueno, vamos a
a dar inicio, me permitiré dar inicio con algunas cuestiones que se fueron comentando en el chat. Bueno, en primer lugar, agradecer a quienes han mandado aquí saludos, a quienes ya se han registrado. Les comento nuevamente que las personas, les pido por favor que se registren en el chat con su nombre y correo para que nosotros tomemos nota y les podamos enviar las invitaciones de las próximas sesiones. Bueno, voy a aprovechar aquí. Ya no te escucho. ¿Sí me están escuchando? No sé Perdón, si sí. solo ¿Vamos soy yo. bien? Ah, ya, ahí te ¿Ya? escucho. Ok, bueno, me voy a permitir dar lectura aquí a algunos comentarios que se pusieron en el chat. Comenzamos con Armando Ortiz. Debemos entrarle a la legislación ya que no conocen estos temas en el fondo y nosotros sí. ¿Quisiera hacer algún comentario, doctora Jacqueline? ¿Me puedes repetir, por favor, el Claro, comentario? sí. Dice Armando Ortiz, debemos entrarle a la legislación ya que no conocen estos temas en el fondo y nosotros sí. Pues no creo que solo sea la legislación, o sea, creo que es una parte, las políticas públicas de algún modo, pues sí, si no estamos como tan dispuestos a cambiar nuestro modo de ser, pues ese viene siendo como la parte secundaria o la regulación, ¿no? De o lo haces porque lo haces y para evitar, ¿no? Pero creo que no es suficiente. Lo que sí es importante conocer, ¿no? Conocer todas las legislaciones en materia ambiental para poder saber qué podemos hacer, cómo enfrentarlo. Y en cuestiones de colaboración mutua, pues también es cierto que no todos los filósofos de ética ambiental o no todos los bioticistas conocen pues todas estas temáticas. Lo rico de la bioética es que existen diferentes perfiles o diferentes formaciones que en trabajo multidisciplinario y colaborativo pues hace que sea rica la discusión o el diálogo. Entonces, pues bueno, es muy importante y muy bueno en esta colaboración, pues que siempre haya quienes conocen muy bien las regulaciones o las leyes, ¿no? Para aportar a estas temáticas ambientales. Bien, gracias. Faber comenta, la esperanza es una virtud teologal y no una virtud cardinal. Entras en un ámbito religioso y no todos son o somos religiosos. Queda corto y condicionado para los no religiosos, sobre todo no cristianos. Pues realmente yo estoy pensando la cuestión de la esperanza desde una postura laica, no tanto como una virtud teologal o cardinal. La estoy viendo como este modo, no estoy viendo de esperar una vez que morí y a ver a dónde me voy. No, no, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en cómo enfrentar la crisis ecológica a través de un tipo de esperanza que nos mueva a la acción, un tipo en el que yo diga, bueno, a lo mejor la situación está tan compleja que me lleva a pensar que pues ya se va, ya para 2050 o para el siguiente siglo, pues ya no va, ya va a estar en precarias condiciones este planeta. Pero si yo tengo claro que quiero apostarle al buen vivir, o sea, esperar que tener como claro que ese buen vivir como objetivo final o como fin último, yo espero alcanzarlo o moverme para llegar a él, ¿no? No tengo la claridad, o sea, yo a lo mejor no pasa, pero eso no me va a inhabilitar para que yo avance o yo camine hacia la esperanza, ¿no? O más bien hacia ese lugar con esperanza, ¿sí? Espera, porque si yo me quedo con estos, ¿cómo se llama? Estos criterios de, "Ay, pues todo está como siempre, no pasa nada, pues de algo me he de morir", pues bueno, es una actitud que no nos va a ayudar a salvar el planeta de entrada porque voy a seguir haciendo lo mismo, y siguiendo consumiendo la misma cantidad de Coca-Cola, el mismo consumo de plástico, etcétera, ¿no? Por citar un ejemplo. La otra parte, pues sería caer en el lado opuesto, que es totalmente la depresión y decir ya todo se acabó y pues ya no hagamos nada, me suicido, etcétera, porque hay quienes lo han hecho. En cambio, en la propuesta, la tercera, pues es dar un giro y pensar el problema con esperanza y decir, bueno, a lo mejor sí, no lo vamos a lograr, pero por lo menos voy a trabajar todos los días de mi vida, de aquí hasta que me muera, en generar acciones de cambio
para que haya conciencia ambiental. Ese es mi objetivo y tengo la esperanza de hacerlo y de que haya un cambio. Que suceda, quién sabe, pero no voy a poder perder la esperanza. O sea, no estoy pensando en ningún tipo de criterio u objetivo cristiano o religioso, sino más bien estamos hablando de la crisis ecológica, estamos hablando de salvar al planeta. Muy bien. Marisa Gómez comenta, muchas gracias por el tema. Soy directora de medio ambiente en mi municipio y esto ayuda a ampliar mi visión para realizar mis mejores actividades. Para realizar mejor mis actividades. Bueno, voy a revisar primero el chat y posteriormente, si alguien quiere, pues ahora sí que hacer una réplica de la respuesta que dio la doctora Jacqueline, tendríamos tiempo, ¿eh? Entonces, no crean que los vamos a limitar aquí, simplemente voy a agotar entonces las preguntas, observaciones que hay en el chat, y claro, ya están ahí levantando las manos la doctora Lu y Faber, entonces también en ese orden voy a seguir, ¿sí? Pero termino, entonces agoto lo que está en el chat, ¿sí? Sara Herrera, felicidades, doctor Alcázar, gracias por compartir su conocimiento en este seminario. Consideraremos la esperanza activa y las redes de colaboración. ¿Qué más por aquí tenemos? María Teresa Martínez, muchas gracias, doctora Jacqueline. Algo que se me hace muy interesante es lo que menciona, realizar trabajo en conjunto, no ver lo que hacen los demás, sino aportar y seguir adelante. La doctora Lu dice, no todo es legislación porque legislan y no se cumple nunca. También las acciones individuales cuentan, consumo sustentable, etcétera. ¿Sí? Ok, Natalia Ivana, excelente exposición, doctora Jackie, muy enriquecedora, infinitas gracias, muy enfático, saludos cordiales desde Cruz del Eje, Córdoba, Argentina. Bueno, entonces, como ya lo indicamos, la doctora Lu bajó la mano, no sé si ya quiera decir algo o no, Lu. Lu es compañera de nosotros aquí en Aguascalientes, en la asociación. Lu, ¿quieres hacer algún comentario? Hola, hola, buenas tardes. Disculpen, lo que pasa es que me agarraron en vacaciones, están arreglando ciertas cosas de mi casa. Pero sí, yo sí quiero opinar. Bueno, yo soy licenciada en Ciencias Ambientales de primera formación y obvio que es importante conocer la legislación, pero yo digo que más que conocer la legislación, yo creo que lo importante es, como comentaba la doctora, ¿no? El cambio. Los mayas decían que el cambio es individual. Entonces, como lo que comentaba, es generar acciones de cambio para salvar al planeta y me quedo con eso. Muchas felicidades, excelente seminario. Muchas gracias, Lu. ¿Quisiera decir algo, doctora Jackie? No, muchas gracias, Lu. Ok. Faber, tienes la palabra, por favor, adelante. Pues primero que todo, felicitarlos la invitación, por el trabajo, la doctora muy interesante. Hace unas propuestas y haría de tantas, pues una importante que inclusive aquí en Colombia, dentro de unos trabajos que se están haciendo, hablamos de la red de apoyo. Ella habla de redes de colaboración y me parecen interesantes esas propuestas, ¿sí? O sea, porque hay que hacer trabajos en equipo, trabajos en conjunto para que las acciones realmente tengan el impacto que se necesita. La apreciación que le quería hacer a la doctora, pues que es muy valioso y que inclusive ella retoma más adelante después de hablar de la virtud de la esperanza activa, que es interesante la propuesta, pues lo veía un poco y como pues lo aclara un poco, pues ya como que uno le da un aire distinto. Pero pues normalmente en las connotaciones que nosotros trabajamos académicamente, la esperanza está ligada más a una virtud teologal. Sin embargo, resaltaba ella misma dentro de su diálogo y dentro de sus conclusiones dos grandes virtudes cardinales como era la prudencia, si mal no estoy que ella la trabajaba, y también a la vez, ¿por qué no evocar la justicia? Porque la justicia, la di que como muy bien los griegos la manifiestan y que también la trabaja Aristóteles, que es uno de los autores que ella cita, pues son necesarios e importantes y le dan fundamento a esto que ella está fundamentando, o que le da una teorización a este ejercicio de reflexión importante y significativo.
¿Por qué? Porque hay ya muchos autores significativos que sé que ella conoce, que conozco también un poco y sugeriría de pronto para ahondar a Leonardo Boff con su El cuidado esencial o El saber cuidar, dependiendo de las traducciones que se dan, o también la misma encíclica, aunque un poco que puede llegar a, por decirlo, a sesgar por alguna perspectiva, pero también hay un documento del Papa Francisco, Laudato Si, que es interesante, que lo he trabajado y que pues también nutre esta dinámica. No quiero, para terminar, no quiero que se desperdicie o no se tenga en cuenta también la parte legislativa porque es necesario. La política pública debe y tiene que estar dentro de este quehacer porque sería también otro elemento fundamental en la red de colaboración que ella pues fundamenta y me parece súper importante y es un acierto dentro de su gran investigación que se hace, pero no puede faltar este brazo o esta gran arista importante de la política pública en este ámbito ambiental. Los felicito, gracias por la invitación y seguimos atentos a este ejercicio. Felicitar a la doctora por este trabajo muy interesante, es una propuesta muy interesante porque es una forma distinta de plantear y de reflexionar frente a estas problemáticas actuales. Felicitaciones y desde Colombia un abrazo fraterno. Muchas gracias por permitir esta participación. Buena tarde para todos. Buenas tardes, gracias. Faber, mira, sí, de hecho, el tema de la justicia es algo que ahorita he estado como pensando, también desde esta postura aristotélica, nos metería como en un tema, desde mi perspectiva, un poco más escabroso, sobre todo en términos de políticas públicas que ya mencionaban hace un momento y sobre todo en nuestro país, que no es que realmente nuestras leyes estén mal o que muchas regulaciones estén mal, creo que muchas de ellas están maravillosas. El asunto es el momento en el que se llevan a la práctica o más bien que no se llevan a la práctica, ¿no? Que siempre permean otro tipo de intereses sobre las regulaciones que tenemos. Ahora, yo no desdeño la parte de las políticas públicas, o sea, creo que es un elemento importante dada la gran cantidad de seres humanos que somos en el planeta, en una ciudad, en la sociedad, es importante que haya estas regulaciones. No obstante, mi postura y mi reflexión va desde el ser. ¿Qué tipo de persona quiero ser? O sea, sí, ya como segundo punto o último medio, pues sí asumo que las leyes o las políticas públicas, pues de alguna manera, pues nos van a ayudar a entrar en cintura, pero de una manera ya un poco más coercitiva a pensar la esperanza, la humildad o las ecovirtudes desde una postura libre, autónoma, voluntaria, que yo deseo y que me va a ayudar a cambiar mi entorno natural, porque así yo quiero, porque yo así yo lo veo, porque yo así creo que vamos a vivir bien, ojo, de forma colectiva, porque el buen vivir pues es algo que en todos los niveles humanos, cualquier tipo de cultura que tengamos siempre va a permear la necesidad de que haya un medio ambiente equilibrado, sano y podamos vivir bien, ¿no? Con la cultura, como les decía, que tengamos. No, esto nos puede llevar todavía a otros allí jaques un poco más rebuscados y también filosóficos. No obstante, me quiero quedar con ese punto. Pero creo que sí, la cuestión de la vida, el equilibrio por la vida, que ya también Marta Nussbaum lo menciona, ¿no? En las capacidades, en esta forma de querer vivir bien, pues necesitamos también un equilibrio ambiental adecuado y como les decía, en todo el planeta, en todos los seres humanos. Me quedo con esta parte porque creo que la esperanza y la humildad tienen que ser motores o tienen que ser estos elementos que nos permitan insistir en nuestro modo de ser, en nuestro cambio, pero ya no solo individual, sino también colectivo. Son virtudes que si ustedes quieren nacen o están allí también desde este diálogo cristiano. En este momento no lo estoy viendo, no lo estoy retomando desde ese punto, pero también recuerdo mucho a un profesor que tuve en la universidad que nos decía, cuando queremos pensar un problema, no solamente basta verlo desde la filosofía, también hay que verlo desde la ciencia, también hay que verlo desde el arte, pero también desde la religión. Y es aquí donde entra tu opinión sobre la Laudato Si, que también la conozco.
Entonces, y todo este diálogo que trae Leonardo Boff y demás, ¿no? Entonces, creo que es importante escuchar todas las voces. Y en estos grupos de colaboración es allí donde todos los perfiles son importantes. Yo ya francamente no me veo solo en un grupo de puros académicos intelectuales, digo, ya viví, ya he estado en eso, pero tenemos como una visión sesgada porque solo vemos de un tipo, pero cuando integramos a gente del sector social, de cómo que no tienen estas formaciones académicas, otro tipo de acciones o de formaciones tienen, nos ayudan muchísimo a entender también la dinámica, ¿no? Pero también personas que viven dentro, pertenecen a un grupo originario, también nos dan otro tipo de visión. Entonces, estos grupos de colaborativos, yo aspiro a que sean robustos, amplios y con multiperfiles. ¿Por qué? Porque a la hora de pensar en la sensibilización ambiental, en la conciencia ambiental, pues la conciencia ambiental es para todos, todas y todes, no solo para los académicos o los intelectuales, es para toda la sociedad, con o sin estudio, con primaria o sin primaria, con educación básica o con doctorado o postdoctorado. O sea, todos nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, necesitamos todos, todas, todes, tener mínimos conocimientos de cómo puedo yo o qué puedo hacer yo en forma colectiva, es decir, un yo colectivo, un yo ecológico, o sea, cómo puedo yo vivir bien en armonía con la naturaleza. Ojo, y hablo de una armonía no al 100% matemáticamente hablando, sino desde esta visión utópica que les mencionaba al inicio de la charla, desde esta visión en la que voy a esforzarme lo más que pueda, aunque a lo mejor mi acción pues no sea total, ¿no? Y ya arreglé el problema, porque acuérdense que en ética o en bioética no hay certezas, ¿no? Y eso es algo que debemos de tener bien claro. A veces cuando hacemos bioética o ética, hay espacios intelectuales o académicos donde a veces me asusta porque llegamos y estamos escuchando las opiniones y todos dicen, ah, sí, ya, Hans Jonas, y todos se vuelven así, por citar un ejemplo, ¿no? Como que esto es lo que nos va a ayudar. Pero a ver, ojo, ojo. Hay una gran diversidad de posturas éticas y en ética no hay certezas y tampoco quiere decir que ya vamos a arreglar el problema, ¿no? Y esto tampoco quiero que nos quite la esperanza, al contrario, sino que a través de diferentes propuestas como esta de sacar ese tipo de virtudes que se encuentran quizá o que nosotros encontramos con mayor claridad en espacios religiosos, pues no solo estén allí, sino que también estén de este lado y con una visión un poco más laica. Pero también es cierto que necesitamos espiritualidad ecológica en estos temas, porque si yo solamente quiero ver o conocer a la naturaleza o discurrir sobre el colapso ambiental en términos netamente científicos u objetivos, bueno, pues también tenemos otro gran problema, porque lo que hace o lo que ha hecho la ciencia a la hora de objetivar pues a la naturaleza de alguna manera es cosificarla, instrumentarla, ¿no? Pero cuando empiezo a verla desde una visión un poco más holista, pensé ahorita que mencionaron lo de los mayas, desde esta visión en que no es sujeto-objeto, sino no es el objeto de estudio, sino todos son sujetos, la montaña es sujeto, el río, el perro, el jaguar, etcétera. Es allí donde esta visión horizontal me permite relacionarme de una manera distinta, pero cuando yo sujeto estoy conociendo a todos los objetos, pues son simplemente instrumentos o cosas que me permiten, pues que están allí para que yo las conozca y por eso también mi relación o mi vínculo destructivo con la naturaleza. Entonces, es una invitación a traer como elementos, a traer conceptos, ideas o propuestas de otros espacios donde escuchemos las voces de todos, de todas y de todos, ¿no? Entonces, pues es más que nada un intento y sí, por ahí ando viendo lo de la justicia. Pero pues muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, aprovecho también para extender la invitación que hace la autora Jacqueline en el chat
pueden encontrar ahí el sitio en el que ella nos está invitando a formar parte de su grupo de colaboración para que lo chequen y a ver si ahorita nos comenta un poco más al respecto. La doctora Lu vuelve a hacer vuelve a hacer una pregunta que dice, y que creo que ahorita le estamos padeciendo mucho los que nos dedicamos a la docencia. A ver si usted nos da alguna especie de tip, digo, no la solución, ¿no? ¿No? Pero bueno, ¿cómo se motiva actualmente a los estudiantes a leer siendo humilde? ¿Sí? Porque nos enfrentamos como maestros a que los alumnos no leen, no, no quieren y están súper desmotivados e incluso lo que usted ha dicho, o sea, eh, ya como que parece una causa perdida esto, ¿no? O sea, mejor ya vamos a darle hasta que esto se acabe. En fin, Pues yo creo que hay que ser muy creativos. Actualmente como docente, creo que la creatividad tiene que ser como el eje rector y esto pues todavía nos genera más chamba, ¿no? A nosotros como docentes, pero creo que es la clave. Eh, Aquí permítanme decirles lo siguiente, los alumnos también nos pueden leer, es decir, cuando ven que el profe llega todo desanimado, es más, que no leyó el profesor o no preparó su clase, el alumno lo detecta. Y entonces eso también va generando espacios de insatisfacción para que el alumno ya no quiera volver o no quiera hacer las cosas. Entonces, creo que desde un principio necesitamos mucho compromiso, mucha creatividad y muchas ideas nuevas. En algún tiempo, hace algunos años, daba clases en CCH, que es acá un bachillerato de la UNAM, y me tocaba las clases de filosofía uno y 2 y casi siempre yo me concentraba en temas de ética. Entonces, pues sí, obviamente veíamos la teoría, la parte de los autores, las lecturas, pero además les propuse un proyecto en pro de la humanidad que iba ligado con la teoría. Entonces era en filosofía uno, que era el quinto semestre, era, a ver, elijan a una persona a la cual van a ayudar, pero no le van a decir que lo van a ayudar. Entonces casi siempre remitían a su abuelo, a su hermanito, a su mamá, y lo que hacían era en clase, pues yo les explicaba el texto, tenían que leerlo, pero algo que a mí me funcionó, sobre todo en bachillerato, me volví una gran actriz, con ellos, porque era como representar, o sea, y emocionar con las palabras y a ver por qué, y ejemplos chuscos. Por eso les digo creatividad, que a veces decimos, ay, no, yo como filósofo, como acá intelectual, ojo, humildad. Necesitamos dar a conocer las mismas temáticas o divulgar el conocimiento filosófico de una manera que el muchacho comprenda lo que quiere decir Kant, por ejemplo, ¿no? La metafísica de las costumbres. O sea, con ejemplos claros, ¿no? De por qué actuar por deber o conforme al deber, ¿no? Y ponerles un ejemplo del metro, de por qué hay que sentarse o no en el lugar que está para discapacitados. Por ejemplo, yo les ponía ese ejemplo, les imagínense, actuar conforme al deber y por deber. Conforme al deber sería de que, chin, ya me está viendo feo el señor, de que no me paro, la señora embarazada, y todo el mundo así me está, ay, bueno, pues ya siéntese, me paro malhumorada, y le digo, eso es actuar conforme al deber, pero no por deber, porque por deber tenía que levantarme automáticamente cuando vi que ya venía a lo lejos, y les daba mucha risa, ¿no? Pero era precisamente darles los conceptos y luego poner ejemplos chuscos para que ellos lo entendieran. Entonces, entendí también que eso es parte de lo que necesitamos, o al menos a mí me ayudó, ¿no? En mi labor docente. Para el siguiente semestre subí el nivel del proyecto en pro de la humanidad. Ahora tenían que meterse a una institución para colaborar, ¿no? Y decían, ay, pero ¿cómo vamos a ir a Teletón, etcétera, ¿no? Y fueron a Teletón, a INEA, algunos se metieron en grupos de pastoral de la iglesia, o sea, hicieron muchas cosas, pero la idea es que ellos tenían que reportar todo lo que iban haciendo, tantas horas tenían que trabajar por semana y yo todo lo leía, absolutamente todo y sacaban fotos, etcétera. Entonces, ellos empezaron el año, por decirlo así, como que, ay, vamos a hacer mucho trabajo y acá todos como que refunfuñando.
pero después, al terminar el semestre, ya, y muchos de ellos posteriormente continuaron en ese tipo de lugares, trabajando para la Cruz Roja, para INEA, para todo esto, porque además se llenaron de gozo al trabajar y colaborar con otras personas que lo necesitan. Entonces, esa fue mi idea en aquel momento y realmente tuve muy buenos resultados. Hoy con lo de bioética y ambiente, pues es una manera también de colaborar en equipo. Debo confesar que todo este proyecto de divulgación nació más de una inquietud intelectual, ¿no? Pero posteriormente, al ver que había necesidad de hacer más cosas y que pues mi forma de hacer activismo, pues francamente no era ir a las calles, a las marchas, no era mi hit, ¿no? Por decirlo así, de yo voy y hago eso. Yo decía, pero ¿cómo puedo incidir? Y entonces comenzó a nacer y a crecer bioética y ambiente con toda su comunidad. Y hemos tenido espacios donde hay grupos de estudio, seminarios, tertulias bioéticas, con temas todo sobre bioética y ambiente, ¿no? Y esto nos ha permitido generar un espacio, creo yo, hasta este momento, pues un espacio sano y como les decía, donde trato de que no esté la verticalidad, sino la horizontalidad en el que todos sabemos algo, todos tenemos algo que aportar. Y desde esa visión ha sido maravilloso, realmente maravilloso, porque nos abrimos, ¿no? Porque nos tenemos confianza y puedo yo decir abiertamente, no, yo no creo que eso sea así. Ah, yo puedo aportar esto, ah, yo puedo, y se ha hecho o hay espacios de reflexión sumamente bellísimos. O sea, yo no podría como, digo, yo soy acá la que anda haciendo todo eso, pero por ejemplo, Elizabeth von Brandt, que está ahorita aquí entre nosotros, ha participado en alguno de estos cursos. Quizá ella nos pueda decir cuál fue su experiencia. Algunos yo sé que por aquí han estado, pero nos ha permitido tener pues ese acercamiento. Entonces, esto también no crean que nació nada más así porque, ay, es que la doctora es sumamente creativa o porque es así muy humana, no, no, sino creo también que tiene que ver con la experiencia de vida. Vengo de una formación académica que yo sé que muchos hemos pasado por allí, dura, ¿no? En la que pues te maltratan y para hasta que no llegas a ser doctor te tratan más o menos bonito, ¿no? Entonces yo cuando vi eso dije, no, yo no quiero eso para mis estudiantes. Yo no quiero ese tipo de ambiente para mi comunidad, ¿no? Y me quedó muy claro, eso que yo viví, no lo voy a replicar, ¿no? Y ha sido maravilloso porque digo, híjole, si pudiésemos replicar todo esto que hacemos acá, híjole, haríamos maravillas, ¿no? ¿Cuántos espacios de colaboración sanos haríamos pues a nivel académico, institucional, si trabajáramos pues las virtudes que acabamos de tratar? Ahora sí, Elizabeth, ¿quieres comentar algo? De verdad, los talleres que he hecho con Jackie han sido muy iluminadores. Yo soy bióloga de formación, de la formación dura, como dice Jackie, y a mí lo que más me gustó es realmente esta apertura a nuevas ideas y el último que fue el taller de escritura bioética, en la que participaron personas muy diversas, yo creo con muchos enfoques muy diversos. Eso fue muy enriquecedor porque eh, todos siendo muy distintos en formación, en formas de vida, podemos tener objetivos comunes. Y eso es lo que a mí más me ha gustado con todas estas actividades. Y obviamente el tema ético, bioético y medio ambiente es nuestro leitmotiv a todos, pero te agradezco mucho, Jackie, que hayas hecho todas estas convocatorias porque creo que es muy importante que se vaya difundiendo más y que más gente participe. En realidad es muy recomendable, así que me encantan todas las actividades. Sí, muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, pues eso es lo que yo creo, ¿no? Ahora, ¿cómo motivar a los alumnos a leer? Pues bueno, pues yo diría, no, tampoco les dejemos tanto, sobre todo viendo los niveles, pero lo que sí les dejemos que realmente se revise y pongamos ejemplos y chuscos y que nos lleven a nosotros así como que, ay, como que hacer corto para ver cómo puedo ser tan creativo para que los alumnos
vean en la vida cotidiana cómo eso que los pensadores o los filósofos pues han hecho, porque a veces nos quedamos ahí en el topus uranus y acá los conceptos bien elevados, y cuando sale el alumno a su vida diaria, pues no, no está ahí el topus uranus, ¿no? O sea, no, o sea, necesitamos bajar los conceptos. Obviamente, cuando tenemos espacios mucho más, pues, acérrimos o más, pues, al instituto, ¿no? De investigaciones filosóficas, pues no puedo llegar así al 100, pero creo que ya hay una fuerte tendencia, ¿no? A divulgar de alguna manera el conocimiento filosófico, bioético y científico de una manera mucho más sencilla. Creo que estamos en este tiempo o en un momento adecuado para hacer esos ajustes, ¿no? Digo, esa es mi perspectiva, pero puedo haber muchas, ¿no? Eso es lo que a mí, pues, me ha funcionado. Bueno, pues ya estamos en tiempo casi de concluir el seminario y bueno, si me permiten, yo también puedo compartir una experiencia que acabo de tener con un grupo de licenciatura en finanzas administrativas que les di pensamiento crítico. En términos generales, podría decir que un grupo malo, ¿no? En el sentido de esta disposición al estudio, pero individualmente muy creativo. O sea, de manera que al final del curso, en vez de dejar como algo muy teórico, les pedí que lo que vimos como teoría lo aplicaran en una historieta, en un cuento, en algo así, utilizando falacias y silogismos y cosas de esta naturaleza, cómo lo emplearían ellos en su práctica profesional y fue muy satisfactorio para ellos y mucho más para mí al descubrir un número uno, que lo hicieron ellos y no la inteligencia artificial, ¿no? Que ahorita es un problema. Número dos, que encontraron sentido a la materia después de una lucha porque desafortunadamente estas materias de filosofía luego las ven como de relleno los estudiantes y hasta los profesores que hacen los planes de estudio, ¿no? Pero bueno, sí ciertamente sirven para rellenar esos espacios que pues otras materias no los abarcan, ¿no? O sea, sobre todo cuando son materias, acá decimos, como es una, es departamental la administración en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues llamamos por centros, ¿no? Entonces, en el centro económico, bueno, pues están como muy metidos en la cuestión cuantitativa, numérica y no quieren salirse ahí. Bueno, solamente también para abordar eso. Tomo las palabras de la licenciada Jennifer Patiño. Ha sido una sesión intensa, un rollo muy intenso, ¿no? Que nos deja mucho en qué pensar y en cómo actuar, ¿no? Yo creo que eso es importante, o sea, pensar y actuar, qué es lo que tenemos que hacer. Y uno de los objetivos de este seminario y todas las redes que efectivamente ha atendido la doctora Jacqueline, pues son para concretar estas cuestiones, ¿no? Y que cada quien piense qué es lo que puede hacer, aportar y hacerlo, ¿no? Bueno, ya para finalizar la sesión del día de hoy, me permito dar lectura al reconocimiento que entregamos por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Grupo de Investigación en Derecho Animal, la especialidad de Michoacán, de la doctora Rosy de la Torre, la especialidad en bioética por parte del doctor Francisco Serrano, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por parte de la doctora Ana Cristina, que bueno, al final son los que firman, de la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, y la maestra Lupita Castorena, de Movimiento Ambiental de Aguascalientes. Bueno, el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal otorga el presente reconocimiento a la doctora Jacqueline Alcázar Morales por su participación como ponente en la 24ª sesión del seminario con el tema La esperanza como motor, la humildad como brújula, virtudes que pueden salvar al planeta. Aguascalientes, Aguascalientes, 10 de enero 2025, y bueno, pues las firmas de los diferentes representantes institucionales que son colaboradores también en este seminario. Pues con eso concluimos la sesión del día de hoy y los esperamos para las próximas sesiones. Ya nos dejaron aquí sus correos, se los vamos a estar haciendo llegar a través de los mismos.
Y bueno, también le vamos a pedir a la doctora Jacqueline que nos ayude en sus redes a compartir las sesiones que vayamos teniendo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los participantes. No sé si tuviera algo final que decir, doctora. No, pues muchísimas gracias. Ahora sí que únanse, vamos a tener en febrero, empezamos todas nuestras actividades. Ya vamos a tener 4 seminarios permanentes. Esto es una gran maravilla y mucha colaboración. Uno sobre seminario permanente sobre derecho ambiental y animal, es decir, personas que se dedican a estas temáticas van a abordar diferentes temas. Va a ser una charla mensual, todos los seminarios. Vamos a tener el seminario permanente de bioética y biocultura, es decir, cómo nos relacionamos con la naturaleza desde diferentes criterios o formas de ser o culturas o pueblos originarios. Vamos a tener el de bioética médica, pero esto es bien interesante porque va a haber puros médicos que nos van a hablar de problemas de salud humana que se han producido por la crisis ecológica. Y esto pues también es muy, muy novedoso. Y vamos a continuar con el seminario de bienestar animal. Entonces, por allí, pues hay mucho. Tenemos 3 grupos de estudio próximos a abrir: divulgación de la bioética global, es decir, cómo divulgar de manera sencilla todos estos temas; educación ambiental, con la doctora Irama Núñez también, vamos a estar en colaboración con ella; y finalmente otro que me interesa mucho, que es el de liberación vegetal. Es decir, no solamente concentrarnos en animales y en esta lucha por ellos, sino también pensar en las plantas. Entonces, entre esto y muchas otras cosas que van a salir en redes, así que por eso, pues síganos y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente y entonces con esto despedimos la sesión, la 24ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, y los invitamos a que nos acompañen en las próximas sesiones. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, buena tarde.